Quiero hablar en esta mañana de un evento importante, un evento trascendental, el evento más importante en la historia de nuestro universo. Y para aquellos que les gustan las películas, no voy a hablar de ninguna serie de Avengers ni de nada por el estilo, porque cuando se trata lo del universo, entonces se meten en esas películas, ¿verdad? El evento más importante del universo para nuestro universo. Dios ha creado esta tierra, Dios ha creado este universo, y hasta ahora los científicos están todavía asombrados, descubriendo nuevas constelaciones, nuevos universos. Todavía ni siquiera han descubierto la profundidad del mar, se metieron arriba para descubrir un poco más y aún terminan más asustados, ¿verdad? Hasta ahora hay una parte del mar que no pueden llegar, no se puede entrar ahí, y se sabe que hay animales ahí, sabe que hay peces ahí, pero no pueden llegar, no pueden entrar ahí. Hasta ahora no hay maquinaria posible que puedan entrar ahí. Si hace poco, no hace mucho, ocurrió un accidente muy feo en donde unos científicos que estaban haciendo justamente una prueba de una nave que puede someterse más que un submarino, y eran multimillonarios los que estaban allí en ese lugar, estaban haciendo la prueba y se excedieron un poquitito de lo que la máquina pedía y la máquina implosionó por la presión. O sea, no es que explotó hacia afuera, explotó hacia adentro. Así que no quedó nada de esa nave ni de esa gente que quiso descubrir un poco más, porque no hay maquinaria posible que entre todavía a la profundidad. Así que el ser humano está queriendo descubrir aún todo lo que Dios ha creado. Dios es demasiado grande para ser descubierto por una mentalidad tan finita como la tuya y la mía, por más inteligente que seamos. Así que tú tienes un Dios grande. ¿Cuánto decir amén? Decía que tenés al lado, tú tienes un Dios demasiado grande, ¿sí? Tú tienes un Dios demasiado grande. Existen en la vida muchos eventos que marcan nuestra historia. Existen en nuestra vida particular, cada uno de nosotros tiene momentos que marcan su historia, que marcan su vida. El momento en que le conociste a la persona con quien vas a compartir el resto de tu vida, ha sido un evento que ha marcado tu historia, ha sido un evento que ha marcado tu vida para siempre. En el momento en que has conocido al primer hijo o primera hija que nace, ha sido un evento que ha marcado tu historia, ha sido un evento que ha transformado tu vida. Y aquellos que ya tienen la dicha de tener nietos o nietas, cuando nació el primer nieto, cuando nació la primera nieta, ha sido un evento inolvidable, ha sido un evento histórico que ha marcado tu vida para siempre. Y así también en nuestras vidas, como en nuestras vidas hay eventos que marcan nuestra vida, decisiones que marcan nuestra historia para siempre. Así también en la humanidad han ocurrido eventos históricos que han marcado la historia de la tierra para siempre. Y una de esas historias tremendas que está registrado no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia, es la venida de Jesucristo a la tierra, que fue el evento más importante de toda la historia de la tierra, porque hay un antes y un después. Aquellos que son ateos y que niegan la existencia de Dios y de Cristo, estudian esos libros que fueron escritos y fechados antes de Cristo, después de Cristo. Pero ellos no creen en Cristo. Pero dicen, no, pero antes de Cristo y después de Cristo. El evento más importante de la historia ha ocurrido en la venida de Jesucristo a la tierra, que es Dios mismo en cuerpo y paseándose aquí por la tierra con sus escogidos o con toda la humanidad y para salvar. Él vino con ese propósito. Ahora hablemos de este evento que estoy tratando de introducirnos. El evento más importante para nosotros es el evento que Jesús mismo lo relató de tres maneras. Él, a partir del Mateo capítulo 25, abre tu Biblia en ese lugar y lo vamos a leer. Mateo capítulo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes y está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? La segunda venida de Jesús.
En ese mismo contexto, él habla de la parábola de los talentos. En ese mismo contexto, él habla del juicio a las naciones. Esas tres cosas son diferentes, pero en un mismo evento. Esos tres tienen que ver con un solo evento. Las tres cosas tienen que ver con un acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo. Así que los talentos tratan de tu fidelidad y de la mía, de la productividad, de la producción que yo voy a hacer, de lo que yo le voy a entregar al Señor y voy a decirle: tú me diste esto, yo lo cuidé, yo lo multipliqué. Y aquel juicio de las naciones habla de mi cristiandad ante las personas, porque dice: estuve enfermo y fuiste conmigo a visitarme, estuve en la cárcel, fuiste conmigo, y los que estaban ahí, ¿qué hora lo hicimos? Y le decía Jesús en esa parábola y enseñanza: cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Habla de mi cristiandad allá afuera, no aquí adentro. Así que esos tres eventos, o tres palabras, o tres parábolas, o tres formas de hablar de Jesús son de un mismo evento. Diga conmigo: un evento. Se acerca ese evento. Y vamos a leer en donde nos vamos a detener un poco más en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Sigue conmigo la lectura. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y atardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Digan conmigo: se cerró la puerta. Más fuerte: se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y la conclusión de esta parábola dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. La costumbre judaica que Jesús estaba tomando como referencia era que el marido, el esposo, tenía que llegar a la ciudad, a la aldea, con toda su carroza, con todo lo que él venía para la fiesta. Duraba 7 días la fiesta de bodas. Él venía a la aldea de la esposa, de la novia, y esa novia tenía que tener unas vírgenes con ella, unas doncellas que recibieran al esposo y la encaminaran hacia el lugar de la fiesta. De ahí también hoy la costumbre de tener ese tema de las señoritas que damas de honor y todo, ¿verdad? Entonces de ahí se sacan esas costumbres, y esa era la costumbre, acompañaban al novio. Así que toma esto como referencia, pero como en la antigüedad tenían que tener sus lámparas porque era oscuro, no había electricidad, tenían que recibirlo preparadas. Tenían que recibirlo preparadas cada una con su lámpara encendida. Ahora, ¿qué me habla esto a mí? La novia en este lugar, en esta parábola, representa a la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Digan conmigo: yo soy la novia. Porque yo soy el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que vendrá ese día, ese evento tan importante
para la historia de la humanidad y del universo, donde toda la tierra cambiará y donde toda esta tierra ya no será como nosotros la conocemos, y vendrá ese día donde el Señor retirará a su pueblo de esta tierra, y esta tierra quedará expensa del maligno, y el Espíritu Santo será tomado de la tierra. Así que no habrá más Espíritu Santo aquí en la tierra, porque la iglesia será arrebatada y la iglesia se va con el Espíritu Santo. Así que aquí en la tierra quedará solamente el lloro, el llanto y crujir de dientes, desolación, pecado, y reinará totalmente sin nada el maligno, y se levantará el anticristo a gobernar. El escenario ya está preparado. Usted y yo ya sabemos que el escenario ya está preparado. Si usted mira las noticias, al igual que yo, vemos que en el Medio Oriente hay guerra. Vemos que en Rusia hay guerra. Vemos que en otro lado hay terremoto. Vemos que en otro lado hay desolación. Las cosas que Jesús predijo que pasarían ya están pasando. Y también dice el Señor, dice en su palabra, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos muerte repentina, destrucción repentina. ¿Qué es lo que están procurando ellos? La paz mundial. La paz mundial que ellos buscan no es solamente aquello que es una señal para los hijos de Dios, que sabemos que esto le va de mal en peor. Dice que esto se va a empeorar y hasta que llegue el fin del mundo, que es el arrebatamiento para nosotros, la iglesia amada, con Jesucristo en el cielo. ¿Estamos preparados, sí o no? Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es su novia. Hable conmigo en Isaías capítulo 54. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 4 al 6. Ahí tenemos algunos textos para los que quieren anotar y los que están acostumbrados a anotar y luego compartir a las células. Isaías 54, 4 al 6. Dice así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que eres repudiada, dijo el Dios tuyo que estaba llamando. El Señor compara a su pueblo como una esposa, como una mujer que está esperando un esposo. En el libro de Marcos capítulo 2 versículo 19, Jesús mismo hablando, Él se compara con el esposo de la iglesia, y Él dice en el versículo 19 de Marcos capítulo 2, dice: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayudarán. Jesús mismo le dijo a los fariseos cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunan como ellos, y le dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas? Mientras el esposo esté aquí con ellos, ellos no van a ayunar. Pero va a haber un día que el esposo ya no va a estar con ellos. Él era el esposo, Él es el esposo de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracia, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Es decir, tú y yo somos llamados en la Biblia la esposa del Cordero. Y no la esposa que anda esperando que el marido haga todo. No, la esposa que se prepara, la esposa que se viste de acciones justas y que va cambiando su mentalidad y su vida. Ahora, la segunda señal que usa Jesús es la lámpara. La lámpara que no fue encendida por las insensatas. La lámpara dentro de la Biblia, dentro del contexto bíblico, simboliza la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Las lámparas que tenían las vírgenes representan la luz que alumbra nuestro caminar. Las lámparas que tenían las vírgenes o que tenían que tener encendidas para nosotros representan la luz de la palabra y la obediencia a la palabra. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todo este mundo que tú y yo conocemos está gobernado por el maligno y está en oscuridad y necesitamos la guía de Dios. En Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Es decir, el desobediente está en la oscuridad, el rebelde está en la oscuridad. El que oye la palabra, el que aplica la palabra, empieza a caminar en la luz de la palabra. Ahora, el que rechaza la palabra, el que no quiere obedecer la palabra, caminará en la oscuridad, caminará bajo el maligno. El Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así como las mujeres, las lámparas debían de seguir encendidas, debían de encender el caminar, tenían que alumbrar el caminar. Así tu vida y la mía tiene que ser alumbrada por la palabra de Dios, no por mi capacidad de vivir la vida, no por mi valentía, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría humana, no porque yo soy ballet, soy guapo, soy campeón, soy el más inteligente de mi clase, soy medalla de honor, primer alumno. No importa, no vale, eso no alumbra tu camino espiritual. Tu camino espiritual y el mío tiene que ser alumbrado por esta palabra de Dios que fue escrita. La palabra de Dios tiene que alumbrar tu camino diario. No te vale si eres un excelente empresario, abogado, emprendedor, vendedor, lo que sea. Eres exitoso en todo, pero si no alumbras tu vida espiritual con la palabra, caminas bajo la oscuridad de este mundo. El maligno te gobierna y cuando suene la trompeta, yo te voy a decir chao y me voy al cielo. Porque si no caminas bajo la luz de la palabra, no vas a llegar al cielo y a la eternidad. No es casualidad que Jesús dijera 5 y 5. Jesús sabía que el 50% de todo lo que oyen su palabra no van a cumplir. Jesús sabe de que el 50% de todos los que escuchan un mandamiento no lo quieren obedecer. Quieren el beneficio, pero no quieren la obediencia. Quieren la bendición, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren estar bendecidos, prosperados y en victoria, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no alumbra tu camino, pues tu destino es oscuro como el infierno. Pero si la palabra de Dios alumbra tu camino, tu destino se va aclarando como la luz de la aurora y el cielo es tu destino, así como el mío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es un libro de valores, no es un libro de principios nada más, es el libro de la vida eterna. Es la palabra de Dios que tú y yo tenemos que seguir. Yo no quiero discutir con alguien que no crea en la palabra de Dios. Porque yo no tengo nada que discutir con alguien que no acepte la palabra de Dios como evidencia de que Dios existe.
Cuando alguien me dice a mí, sí, pero si vamos a meter la Biblia no vamos a discutir, entonces no vamos a discutir. No voy a discutir contigo, podemos hablar de otras cosas. Pero si quieres discutir de la fe, yo meto la Biblia. Porque yo creo en la Biblia. Y a veces nosotros somos tan inocentes que caemos en el jueguito de Satanás, en donde no, y no vamos a usar la Biblia, vamos a usar la arqueología, la ciencia, te metió en su terreno y en ese terreno te va a basurear porque no tienes suficiente conocimiento. Y en ese terreno solamente manda el conocimiento humano, el razonamiento humano y las evidencias científicas. Y yo no niego que hay evidencias científicas y arqueológicas de que Jesús es real, de que Jesús existió y de que todo lo que nosotros decimos en la historia de la Biblia se cumplió. Hay evidencias científicas y arqueológicas, pero aquel que quiere creer en Dios por la ciencia y por la arqueología no está conforme con la palabra de Dios. Y aquel que no está conforme con la palabra de Dios está rechazando a Dios. Si yo vengo a Dios para conocer a Dios, es a través de su palabra. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No es guardar en el ropero, no es guardar en el ataúd, no es guardar en el baúl ahí, no es guardar ahí para que nadie toque, es guardar en el corazón, es cumplirlo, es hacerlo. No es guardar en el auto para que no se te olvide más los domingos, no es guardar en un lugar donde no lo entiendas y no lo leas, es guardar en tu corazón y cumplir la palabra. La palabra de Dios limpia tu camino. ¿Por qué? Porque yo tengo pensamientos, tú tienes pensamientos. La gente me inunda de pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamientos pecaminosos. Satanás trabaja en mi corazón, en mi vida, me está bombardeando con pecado y pensamientos malos. ¿Y yo cómo limpio eso? ¿Cómo me limpio? Guardando la palabra, cumpliendo la palabra, leyendo la palabra. ¿Cómo te limpias las manos después de haberte ensuciado? ¿Cómo nos limpiamos las manos? Agua y jabón. Tiene que tocar agua y jabón mis manos, limpiarlo, fregarlo bien y se queda limpia la mano, ¿sí o no? ¿Cómo limpiamos nuestros ojos después de tanta porquería que vemos en la tierra? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Mete en tus ojos la palabra. ¿Cómo puedes limpiar tu corazón de tanta basura que te dijeron? Escuchando la palabra. ¿Cómo puedes limpiar tu mente después de tanta negatividad, mentiras y todo lo que te dijeron? Las cosas que no nos aprovechan, escuchando la palabra. Escuchando la palabra se limpia mi camino. Pero Jesús sabía, como les dije, que el 50% de los que oyen su palabra no lo hacen. Y Él lo dijo en Mateo 7:26 al 27. Él dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sobre qué construyes tu vida, porque los ríos vendrán, la tempestad azotará y será grande la ruina de tu casa y de la mía si no construyo sobre la base de la palabra de Dios. Tarde o temprano la ruina caerá, pero si construyo sobre la roca que es Cristo, esa ruina no vendrá. Pero si no crees a la palabra de Dios, pues este querido amigo no es tu lugar. Si tú crees en la palabra de Dios, este es tu lugar, vas a crecer, vas a mejorar y no vendrá la ruina sobre tu vida. Pero si no crees en la palabra de Dios, no la vas a cumplir y a pesar de que estás en la iglesia, tu ruina vendrá. Porque la Biblia dice claramente que aquel que hace la palabra de Dios es el que prospera, es el que se bendice. No aquel que dice: Señor, yo te amo, yo te quiero. No, el que obedece. Diga conmigo: obedece. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no consideramos la palabra de Dios como nuestro guía al conocimiento de Dios y al crecimiento espiritual, y te basas solamente en tu razonamiento, tu intelectualidad, tu inteligencia, tu moralidad y tu respeto a las personas, bienvenido al club de los insensatos. No puede ser sensato una persona que no considera la palabra de Dios para su vida. Puede ser muy inteligente para el mundo, pero es insensato para el Señor. Puede tener una enorme casa,
puede tener muchas posesiones materiales, puede ser el máster en todo lo que le conozcas, pero es un insensato delante de Dios. Y los insensatos quedarán afuera, porque llegará el día que se cerrará la puerta. Y ese día está próximo, ese día está por llegar, y ese día es pronto. Y puede ser mañana, y puede ser esta noche, o puede ser en una semana, no lo sé. La pregunta aquí no es cuándo va a pasar, sino la pregunta correcta es: ¿estoy preparado cuando eso va a pasar? Esa es la pregunta correcta. No es cuándo. La gente se empieza a decir: ¿y cuándo es lo que va a pasar? Y ya apareció el anticristo, no apareció. El otro día me preguntaban: ¿viste la conferencia de Benjamín Netanyahu, el ministro israelí, en la conferencia de la ONU? Me preguntaban, sí, lo miré. Y me dice: ¿viste que le abandonaron todos los países? Sí, he visto que le abandonaron el salón. No querían escucharle. Y me dijo la persona: esto ya es el cumplimiento de esta profecía en que Israel quedará sola y será asolada. Esto ya es así. Y le dije: mira, esto es política. Cuando eso pase, ni vos ni yo nos vamos a dar cuenta. Porque mañana se firma algo, se dicta algo y amanecemos con la realidad. Así que el día ni la hora nadie lo sabe. No estés esperando, a ver, mañana ya es. Hay cristianos que están esperando dónde está el anticristo para que yo me arrepienta rápido y le pida perdón al Señor y me vaya al cielo. Y están perdiendo el tiempo porque no lo van a identificar. Porque para los que están en el camino de la luz, identificaremos, sabremos el momento. Para los que están en obediencia a la palabra, escucharemos la trompeta. Pero los que no están en obediencia a la palabra, será un día más. Y vendrá como el ladrón en la noche para ellos. Inesperadamente desaparecerá su cónyuge, desaparecerá su familia, desaparecerá su vecino, desaparecerá medio mundo, inesperadamente para él, a pesar de que conocía algunas cosas de la Biblia, pero nunca las obedeció. Jesús dijo: dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán moliendo y uno será tomado y otro será dejado. Jesús siempre habló del 50%. Ahora, ¿dónde vas a estar vos? ¿En el 50 que se va o en el 50 que se queda? ¿Dónde te quieres quedar? Y la pregunta en esta mañana no es cuándo va a pasar, sino cómo estoy para ese día que sí o sí va a pasar. La palabra tiene que ser tu guía y la mía. No tiene que ser un adorno de mi librero. No tiene que ser un adorno de mi sala. Tiene que ser mi guía. Tiene que ser abierta todos los días por mí, leída todos los días. Y mi día a día va a mejorar y va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano no quiere estudiar la palabra. Muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Insistimos mucho en el estudio bíblico. ¿Cuántos están aquí estudiando la Biblia a través de los manuales? La mayoría. Porque nosotros creemos de que si no metemos la palabra en nuestro corazón, no vamos a poder obedecerla. No es suficiente venir aquí y oír un mensaje como este, porque todos los días tienes que abrir tu Biblia, leer la Biblia y poder orar con Dios. Y no es suficiente conocer algunas cosas, eso no es suficiente, hay que estudiar más. Y para poder estudiar la palabra yo tengo que dedicarle tiempo. Digan conmigo: tiempo. Y es eso lo que muchas veces nos falta. Es que no tengo tiempo, pastor. Pues cuando suene la trompeta, a lo mejor no te alcanza porque no hay tiempo. ¿Cuándo vas a hacer tiempo para Dios? Para que Dios haga un tiempo para ti en la segunda venida. Como pastor te digo de todo corazón, quiero volar contigo del cielo. Pero si no estás obedeciendo la palabra, pues me tocará mirar a lo que se queda. Pero yo me voy, sí o sí. ¿Cuántos se van sí o sí? No tiene que dar más fe. ¿Cuántos se van sí o sí? Amén. Si te agarra dormido, ¿qué va a pasar? Si te agarra medio mal, ¿qué va a pasar? La tercera cosa que Jesús menciona acá es el aceite. El aceite encendía la lámpara. El aceite era el combustible para la lámpara. De esa misma manera,
El aceite simboliza el Espíritu Santo para nuestras vidas. Es el que mantiene encendido nuestras vidas. En Éxodo 30:22